Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo caso de implante de TAVI con la válvula NeoAccurate 2. En este caso estamos en el Hospital Universitario de A Coruña. Yo soy el doctor Guillermo Aldama, soy cardiólogo intervencionista. A mi lado está el doctor Pablo Piñón, también cardiólogo intervencionista. Y como enfermeras tenemos aquí en la mesa a Arantxa Molina, a Teresa Burke, a Carmen Fernández y montando la prótesis tenemos a Jael Voces. Bueno, ya hemos realizado los accesos vasculares. Tenemos la femoral común derecha, que va a ser la vía de acceso para implantar la TAVI. Luego tenemos una femoral izquierda. Hemos elegido un introductor largo porque tenía bastante tortuosidad y una vena femoral para la implantación de marcapasos. Vamos a implantar el marcapasos ahora por vía femoral derecha, izquierda. El paciente es de 82 años. Bueno, es verdad, es un paciente de 82 años con una estenosis aórtica severa INIJA 3, tiene como antecedente más relevante una insuficiencia renal, ha tenido 2 trasplantes renales, actualmente el último en el año 2012, es un injerto normofuncionante, aunque tiene una insuficiencia renal estadio 3B. Bueno, como decía, vamos a subir el marcapasos para realizar la sobreestimulación. Atrás. Espera que entro. Ahora estoy asimilado. A ver, un momentito, no me gira. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, estamos subiendo el marcapasos. Le hiciste la curva tú, ¿no? No, tú. No, vale, está sin curva. Saliste tú. Yo no la toqué. No, Pero ahí está parece ahí. que estamos. Está interrígido Vamos a este. ver, sí, Desinfla un poquito. desinfla un poco. Ahí puede valer. Ahí, vamos a probar ahí. Bueno, Vamos a probar ahí. vamos a testar el marcapasos. Negro negativo. Vale, cierra. Perfecto. Vale, muy bien. Vale, ponte a 100 latidos por minuto. Vale, baja la salida a 1 milivoltio. Perfecto. Vale, ponte a 40 latidos, vamos a hacer una sobreestimulación. Vamos a testar la sobreestimulación a 180 latidos por minuto. Vale, para. Perfecto, muy bien. Sobreestimulación, deja sin presión arterial. Bien, vale. Está bien hecho cero. Vale, vamos a... Déjame para fijar el marcapasos. Vale. Lo dejaste 40, ¿no? Vale, y la sensibilidad al mínimo. Sí, está a 0,5. Vale. Déjame el bisturí, por favor. Gracias. Cuidado. Estamos fijando el marcapasos ahora. Vale, muy bien. Sí. Sí. Perfecto. Comentar que estamos haciendo el caso como hacemos habitualmente, con sedación superficial. Una sedación consciente. Muy bien. Vale, perfecto. No, ahora necesito la guía. No, la guía convencional porque lo que vamos a hacer ahora es sustituir este introductor de 6 French. Vamos a medir el manta. Vamos a medir el manta, que es el dispositivo de cierre que utilizamos. Es un dispositivo de cierre vascular por colágeno, por aposición.
Espera un momentito. Tira un poquito el introductor. Aquí. Vale. Vale, vamos ya. Déjame el sobrio. Abrimos el primer bisturí mosquito. Sí, vamos. Abrimos un poco el tejido subcutáneo para pasar el medidor. Vale, un momentito. Vale. Bueno, ahora introducimos el medidor hasta que comience a sangrar. ¿Vale? Y retiramos hasta que deje de hacerlo. Vale, aquí deja de sangrar, eso significa que el orificio ya está extravascular y el punto es 2,5 más 1. 2,5 más 1. Vale. Muy bien. Bueno, ahora vamos a sustituir, después de medir con el manta, el siguiente paso es, utilizamos un introductor de 11 French sobre... Heparina. sí, Heparina. sí. Vamos a ponerle 10.000. Vale, el paciente pesa 64 kilos, le vamos a poner 7.000 de heparina, a partir de insuficiencia renal además. Vale, Un crono. 7.000. Vale. Muy bien. Y ahora sobre este introductor, sobre la guía, vamos a subir un catéter L1, que es con el que solemos utilizar para después sobre una guía recta atravesar la válvula aórtica. Vale, subimos el L1. Vale, ahí está la guía. Vale, perfecto. Ahora nos darán una guía recta. Vale. Es una guía teflonada, recta. Hay que tirar el pincel un poquito. Muchas gracias, doctor Piñón. Vale, y ahora vamos a barrer aquí. Vale. Bueno, comentar también que este paso a veces lo hacemos sobre el 11, pero en otras ocasiones, si tenemos dificultad para rotar el catéter y hacer el barrido de la válvula, pues empleamos ya el introductor de 14 French y Sleeve, que es el que se emplea para la liberación del dispositivo también. Vale, te voy a pedir la guía termorrecta. Una termorrecta. Vamos a cambiar la guía, esta guía teflonada, por una guía hidrofílica terumo recta. Así conseguimos que sea más fácil el paso a través de la válvula nativa. Te gira bien, sí. Sí, sí, me gira, Sí, sí, no- me gira bien. Vale, gracias. Bueno, vamos ahora con la guía recta, hidrofílica. Bueno, y comentar también que el tamaño del anillo de este paciente, del diámetro derivado del perímetro, es de 24 milímetros. Por lo tanto, vamos a predilatar con un balón de 23 no compliantes en nuestra intención y implantar una prótesis Acurineo 2 tamaño M. Vale, pues no. Ahí estamos.
Ahora me habéis cruzado. Hemos cruzado, acabamos de cruzar Muy bien. la válvula. Igual hay que bajarlo, girarlo. Vale, sí. Vale, una vez que hemos atravesado con el catéter la válvula, vamos a proceder a introducir la guía Safari Extra Small, que es la que nos dará soporte para posteriormente hacer la valvuloplastia e implantar la prótesis. Sí, a ver si, El catéter para que te caiga para la... Igual con la guía. sí, a ver si- sí, a ver. Vamos por un momentito. Ahí mejor, ya está. Perfecto. Ahí estamos. Comprobamos que está bien el apex en una proyección Único a derecha. Vale, y vemos que está vale. en el apex correctamente. Vale, vamos a retirar retiro. ahora. Vale, tira esto. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, hacer un poco el pixel. Vale. Vale. Y ahora sobre esta guía pues subimos el introductor. El eye sleeve. Ahí está. Vale. Y lo dejo. Vale. Muy bien. Sobre la Safari avanzamos el introductor, el eye sleeve, que es un introductor extremadamente hidrofílico, que es muy suave, nada, poco es aromático. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Vale. Ya esto. Vale, estoy en escopia. Vale. Retiramos ahora el dilatador del introductor y vamos a fijar el introductor con una sutura. Vale. Voy a probarlo. Vale, perfecto. Vale, purgamos el introductor. Perfecto. Vamos a fijarlo con una sutura. Un poquitín. ¿Te lo doy un poquitín? Un poco de midazolam. Sí. Sí, aquí, claro, esta parte no está anestesiada. Ahí. Vale. Vale. Vale, si me dejas un bisturí, ya corto esto. ¿La prótesis ya está preparada? Sí. Vale. Perfecto. Ya está lista. Vale. Muy bien. Bueno, Bueno, vamos a proceder ahora a subir el balón de valvuloplastia. A ver, déjame un momentito. Vale, creo que está bien, ¿no? ya bien. Ponemos la correcta posición de la guía. Vale, Y vamos ya perfecto. por el balón de valvuloplastia. Balón de 23 milímetros semicompliante. Balón con... Exactamente. Bien. Vale, gracias. Vale. Vale, pasa perfectamente. El balón atraviesa la bola perfectamente. Bien. Y haremos una estimulación a 180 latidos por minuto para que caiga la presión arterial Vale. y poder hacer la valvuloplastia. Vale, comenzamos la sobreestimulación. Venga, 180. Ahí estamos. Sí. Vale. Vale, perfecto. Vemos cómo se dilata. Vale. Perfecto. Muy bien. Para la sobreestimulación, deténla. Muy bien. Vale, vamos a retirar el balón de valvuloplastia. Vale. Vale, perfecto. Vale. Un poco más. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Vale. Bueno, la valvuloplastia la hacemos una vez que tenemos garantizada que está la prótesis montada, por si acaso el paciente desarrollara
una insuficiencia aórtica severa y que fuese mal tolerada. Así que no nos costaría muchísimo implantar la prótesis rápidamente y evitar que el paciente se deteriore más. Vale, vamos a ver. Si quieres que el loop para arriba, igual necesitaríamos meter un pigtail, ¿no? Ok, vale. Sí, pero está, bueno, podemos meter un pigtail para meterlo por hacia arriba. Dame un pigtail. Vale. Vamos a meterlo. Vamos a Que ahora está reposicionar. dilatada la válvula. Sí, vamos a reposicionar un poco la guía, la Safari Star Small, para que el loop lo haga Para que la curvatura... en esa proyección hacia arriba. Muy bien. Perfecto, tu opinión. Vale, vamos, subimos el pigtail. Vale. Ahora vamos. Ahí, empuja aquí ahora. A ver, yo Y creo que lo vamos. Si lo sacas, ya está. yo creo que Ahí, perfecto. ahí está. Vale. Muy bien. Retira, ya tenemos el loop de la guía hacia arriba. Y está en posición estable. Vale. Así que procedemos con la válvula. Vale. Perfecto. Muy bien. Quítalo de ese. Bueno. Vale, vamos a obtener una ACT para ver exactamente. Le hemos puesto 7000 unidades de parina. Vamos a extraer una ACT. Vale. Muy bien. Vale. Bueno, el implante de la prótesis lo vamos a hacer con alineamiento comisural. El primer paso del alineamiento comisural se produce fuera del paciente, de tal manera que para hacerlo la forma más probable de obtenerlo es con el botón de seguridad y el puerto mirando hacia abajo a las 6. ¿De acuerdo? Esta es la posición en la que deberíamos Pisoscopía. ¿vale? Vamos a introducir el dispositivo. Vale, vamos avanzando. Saca ya el cargador. Voy a si retirar quieres. Ahí está. Vale, Pisoscopía. ahí estamos, avanzando. Bueno, avanza bastante bien. Y vamos ya a control de la guía. Vale, vamos aquí. Perfecto. La guía, perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando. Luego avanzaremos. Apoya primero el pigtail Vale. en la curvatura externa de la aorta, en la curvatura mayor, en el seno no coronariano. Coronariano, efectivamente. Ahí. Vale, perfecto. Está un pelín doblado, yo creo, el pigtail. ¿Te Sí, tiene un- un momentito. Vale, ahí, perfecto. Y vamos a la proyección A la coplanar. coplanar. Vale. Vale, perfecto. Vale. Ponle 10. Vale, atravesamos la. No, ahí. Ahí. Y ahora vamos a comprobar Vale, perfecto. el Y ahora vamos a ver, visual. vamos a comprobar el alineamiento, ¿de acuerdo? Luego tienes que ir hacia adelante. Vale. Ahí, Ahí. vale. Bueno, deja un momentito, ponemos un poco de lupa. Ok. Sí. Perfecto. Ponemos Vale. un poco de zoom. Vale. Vale. Aquí Aquí podría estar podría. bastante Sí, bien. bastante bien. Vamos Vamos a a levantar. la superposición de cúspides, a la proyección de superposición de cúspides. Y en esta proyección deberíamos ver la pestaña Efectivamente. hacia la derecha. Vale. Está bastante bien. Está bastante bien. Lo único que los postes no están simétricos del todo. Yo igual giraría un poquito. un poquitín antihorario. Ujú. ¿De acuerdo? La parte se gira con la parte frontal del mango. Un poquitín más antihorario. Hay que darle tiempo para que toda la energía
potencial. Un poco. El paciente le duele. Ponle, midazolam. sí, ponle midazolam. Sí, dale gramo de midazolam. Esto vamos a... Vale. Bueno. Pisoscopio. Vale, avanza retira la guía un poco. Bueno. Yo la dejaría ahí bastante bien alineado. Ahí está, a lo mejor. Ahí está bien, los dos postes los vemos. Saca un poquito la celda. Toma, dale. Mira, yo giraría un poquitín más. Mira, pues tengo los dos postes desalineados. ¿Sabes? Un momentito. Cuidado con la guía, Vale, un momentito, voy a quitar la lupa. Luego ahora vamos. Vale, un momentito. Avanza, tienes todo fuera, ¿eh? Hay que avanzar el quicktail y levanta. Ahí, Vale. avanza un poquito más. Ahí, fíjate, mira, ahí está bastante bien, ¿eh? Se ve la patilla. Sí, aquí se ve la patilla, pero ¿sabes lo que no me gusta? Este es el Esta es la cuscoverla, perdón. curso de lado, sí. Entonces, vale, momentito. Yo giraría al revés. Sí, al revés, sí, esto es al revés, sí, antihorario. Un poquitín más. A mí me gusta. A mí me gusta. Sí, vale. ¿Ves? Uno para la parte Vale. de la superposición de cúspides, dos para el otro y comprobamos Vale. en la acoplana. Venga, vamos a acoplar para comprobar si está bien alineado. Vale, Mira, está se ven bien. dos pestañas. Bueno, se intuye sobre todo la pestaña de la curvatura externa. Y vemos los tres postes. Vale. Casi desplegados. Vale, entonces ahora Vale, comprobamos la altura, el último movimiento. Sí, el último movimiento sea hacia adelante. tiene que ser hacia adelante. Vamos a hacer una pequeña edición de contraste. Vale, hay que Vale. apretar un poquito más. La vamos a introducir un poco, ¿no? Sí, un poquito más. Vale. Y mantén la tensión ahí. Ahí nos hemos pasado un poco. Vale, ahí. Y ahí Yo. un poquito más. Y ahí nos gusta, ¿no? Vale, yo la esperaría aquí. Ahí nos gusta. Sí, sí. Vale, entonces la liberación. Vale. Tenemos dos roscas. ¿Quieres con sobreestimulación o...? Yo lo haría así. Vale, perfecto. Si Muy bien. se sostiene así, Vale. no Vale, parece estable, sobreestimulamos. no vamos a sobreestimular. Vale. Entonces, esta válvula se libera de arriba abajo. Vale. Por lo tanto, que es una característica diferencial de esta válvula, empezamos a liberar lo que es la corona superior y los arcos estabilizadores, Cuidado que se mueva. manteniendo la tensión y viendo que no se mueva, que no se desplace. Si viésemos que se moviese en demasía, podríamos sobreestimular. Este movimiento tiene que ser lento. El despliegue, la apertura de la curva 1. Comprobamos que no se mueve. Vale. Se subió un poquito, podemos avanzarlo un poquito más, despacito, ahí, Vale. ahí está bien, Vale. la hemos recolocado, Vale. ahí está bien. Ahí está bien. Vale. Entonces vamos a hacer una grabación de esta posición. Vale. Y procedemos a la liberación Voy a retirar el pigtail. del paso 2, Exactamente. ¿tiene? Vamos allá. Y vamos rápidamente liberando esta rosca. Ahí está. Y ya está. Vale. Entonces, Vamos a liberado comprobar. completamente, Vale. se ve, Exactamente. retiramos sistema y dejamos la guía para intercambiar por un pigtail y comprobar la ausencia de insuficiencia Insuficiencia aórtica. Aquí en la aorta descendente realizamos los pasos inversos a la liberación. La rueda 2 la retornamos a su posición de inicio. Vale. Y la rueda 1 Y a la rueda 1. la retornamos también. Vale. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Vamos a Retiramos retirar. el sistema de liberación. Vale. El paciente está estable hemodinámicamente y la curva La curva de no presión sugiere tampoco una presencia de insuficiencia aórtica significativa que comprobaremos ahora con con un pigtail. un pigtail. Vale. Por la rigidez de la guía vamos a intercambiar la guía angiográfica, la guía Safari Small, por un pigtail para que no interfiera en el cierre de las valvas y nos lleve a una interpretación errónea de la insuficiencia aórtica. Lo tenemos ya, pigtail. El QRS se mantiene igual, no ha presentado ningún trastorno del ritmo tras el implante y en la posición del implante parece correcta.
Como decimos, si hacemos el implante con una sedación consciente, por lo que a veces el paciente pues, en el medio del procedimiento pues, necesita de administración de algo de medicación adicional. Vale, ahí estamos pasando la... Un poquito más, Vale, retiramos la guía. vale. Vale. ¿Me coge? ¿Vas a querer hacer un... Vamos a hacer una retirada? Sí, pero primero hacemos la angiografía. Vale, perfecto. Muy bien. Efectuamos la angiografía metiendo y no sobrepasando los arcos estabilizadores. Ahí está. Ahí, Vale, para no interferir con el cierre valvular. vale. Vamos... Vale. Están 20, por favor. Ponemos 20 mililitros de volumen a un flujo de 20 mililitros por segundo. Intentamos sacar el parallax. Vale, vamos allá. 100. Vale, y tenemos Tenemos insuficiencia insuficiencia aórtica relevante, por lo tanto, con un espolón de calcio que vemos en el seno coronariano izquierdo, por lo tanto, vamos a posdilatar Vale, perfecto. con el mismo balón con el que predilatamos para tratar de a poner mejor y expandir mejor el dispositivo. Sí, para que la falda de la prótesis haga su efecto. Claro. Vale, déjanos la guía Safari. de Safari, por favor. Vale. De Bueno, altura quedó correctamente, un poquito tirando a no, a un implante más alto, pero sí, correctamente. bastante bien. Sí, sí, pero bastante. Te retiro yo. Mírame. Vale, está bien que posdilatemos porque, claro, si el balón de posdilatación, claro, instruimos dónde se ubica el balón de posdilatación. Vale. Bueno, vamos a utilizar el mismo balón semicompliante que nos ha servido para la predilatación, para la valvuloplastia. Sí, en principio vamos con el mismo volumen, 23 milímetros. Si necesitásemos posteriormente más, podríamos llegar hasta 24. 34, perfecto. Sí. Que es como máximo un milímetro, El émbolo para... un milímetro menos del diámetro derivado del perímetro. El alineamiento podemos ver que fue bastante correcto. Si vamos a la proyección de dos cúspides, de superposición de cúspides, vemos en la superposición de cúspides uno de los postes, y en la coplanar vemos como la alineación es correcta. Vale. Hay que aspirarlo, lo aspiraste. Vale. A ver cómo Un te momentito. Vale, vamos a ver. pasa. ¿Te pasa bien? Sí, para aquí me pasa perfecto. Vale, se me está yendo el perfil, un momentito, lo arrastro. Ahí está. Más un poco más. Ahí. Ahí nos El parece más correcto. ventricular, exactamente. Aquí es importante que el balón no sobrepase la porción, las marcas de los postes, de tal manera que inflamos el balón un poco ventriculizados, en la parte del balón más ventricular. Vamos a hacer la sobreestimulación, sobreestimula, sube un poco más, sí. ¿Está bien? ¿Cine? Vale, muy bien, vamos allá. Ahí, Ahí se ha abierto perfectamente. perfectamente. 1, 2, 3. Aspiro. Vale, Espera que aspire todo. vale, Vale. para. Sácalo. Vale, No suba. Vale, perfecto. Eso es, Vale, perfecto. muy bien. Ahora sí que ha ensanchado un poquito el QRS. Vale, un momentito. Ha salido con bloqueo. Está entrando el marcapasos ahora. Buena señal. Sube el marcapasos, por favor. Eso no es buena señal. Ya. Bueno, vale, ahora hay un bloqueo. Ahora ya hay, Ya tiene ritmo propio. ritmo Vale. propio. Ah, déjalo así. Sí, déjalo así. Vamos a dejarlo. Sí. Vale, perfecto. Vale, vamos a retirar. Vale, vamos a ver. Ahora tiene mucho mejor aspecto en la escopia.
desde el punto de vista de la expansión. Tiene ritmo propio. La curva también es buena y vamos a curva. intercambiar la guía nuevamente por un pigtail. Pero tiene muy buen aspecto, mucho mejor aspecto. Bueno, en el cielo se vio cómo se expandía la corona inferior. En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, nosotros empleamos el mismo balón para predilatar que para posdilatar. Con el mismo volumen no es necesario aumentar ese volumen para conseguir una correcta posición y expansión del dispositivo. Vale, vamos a ver. Subimos el pigtail ahora. Eso es correcto. Gracias, Pablo. Vale. Vale, tiramos. Dejamos esta guía rígida. Eso es. Vale, muy bien, cuidado. Deja el pigtail más libre, este. ¿Sabes? Este es para que no interfiera simplemente. ¿Te das cuenta? Vale. Vale. Podemos hacer Misma una... cantidad de volumen, 20 mililitros a 20 mililitros por segundo. Vaya. Yo creo que es central, ¿eh? Yo creo que está interfiriendo todo el pigtail. Pues solo pique. Yo retiraría el pigtail y vamos a hacer una proyección, una inyección sin el pigtail. Vale. Si os parece, ¿vale? Vale, y lo retiro con guía, ¿te parece el pigtail? No, retiro no, así? retira así. Retira ¿Lo así. retiro así? Sí. Vale. 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 Y ahora 20, 20. Vale. ¿Tiene? Yo creo que ha cambiado es significativamente. óptica leve. Sí. Y Es por la altura que está apuntado. bueno, en principio vamos a terminar así, si os parece, ¿no? Porque Sí, a ver, yo En lo, principio no en vamos a principio, posdilatar claro, más. no vamos a posdilatar más porque tiene además una zona bastante calcificada en el seno coronario izquierdo y claro, una posdilatación más agresiva podría generar trastornos de la conducción. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece que a ver, tiene una insuficiencia aórtica que es en Grado sábana 2, laminar, digamos. sí, grado 1, 2, sí. Yo lo dejaría así, la hemodinámica es muy buena, el paciente tiene ritmo propio, con curras estrecho, tiene 82 años, bueno, a mí me parece buen resultado. Y luego, ahí se ve que quedó bien expandida. sí, quedó muy bien expandida, mira, aquí se ve perfectamente los dos postes alineados. Vale, Hacemos otra inyección, a ver. Pero yo creo que sí. podemos. Vamos allá. Bueno, la dejamos así, ¿no? Yo Una sí. insuficiencia grado 2, 1, 2. Sí, 1, 2, A ver, el primer latido ya un latido. 2. Sí, Vamos a 1, hacer 2. así. Sí. Sí, yo lo dejaría Pues- así. Bueno, pues con esto, terminaríamos. Perdonad. Con esto terminaríamos el caso. Ya lo que hemos observado es. Bueno, este es un paciente de 82 años con insuficiencia renal, estenosis aórtica severa. El implante ha necesitado una posdilatación porque tenía bastante calcio, un nodo de calcio bastante prominente en el seno coronario izquierdo, que lo que lo que ha hecho es que precisemos una posdilatación con el mismo balón con el que hemos hecho la valvuloplastia, la predilatación. Y en principio esto sería todo lo que queríamos mostraros. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, os animamos a que sigáis viendo casos clínicos de Accurate Neo 2. Muchísimas gracias. Gracias.